Los saludamos de nueva cuenta desde el sur de la Ciudad de México y desde el mero centro de Ciudad Universitaria. Soy José Gandarilla, investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. La clase del día de hoy conducirá alguna serie de hipótesis, alguna serie de tesis que estamos retomando en parte de los trabajos de Trouillot, en particular esta crítica a los conceptos de los universales nordatlánticos, y los cruzaremos también esa crítica que enuncia Trouillot en varias de sus obras con una perspectiva de análisis que combina ciertos planteamientos de Edouard Glissant en algunos de sus trabajos. Con ello no quiero adelantarme a los contenidos que ofrecerá, que irán por otra ruta argumentativa, uno de los profesores del curso, que es especialista en la obra del intelectual martiniqués. Pero quiero combinar cierta tesis, cierta hipótesis que él maneja con los planteamientos de un autor bien conocido en la zona sur del continente y en especial en Argentina, que es Eduardo Gruner. Por mi parte he hecho este desarrollo de estos planteamientos que voy a presentar ahora, o de algunos de esos planteamientos, tanto en el libro que publiqué con Anthropos, Asedios a la totalidad, poder y política en la modernidad desde un encare decolonial, y se han recuperado algunas de estas preocupaciones en el libro colectivo que publicamos con Editorial Acal, con el título La crítica en el margen, hacia una cartografía conceptual para rediscutir la modernidad. Presento un poco estas tesis. La clase de hoy discurrirá en tres niveles argumentativos. Uno, en primer lugar, un ejercicio de crítica de la visión convencional o tradicional a propósito de la modernidad, en términos de sus puntos desde los cuales se impulsa como todo un proyecto sociocultural en esta visión tradicional, y la necesidad de discutirla desde otro ángulo de análisis. Esta perspectiva de crítica la puedo enunciar del siguiente modo: es necesario saltar el cerco que un cierto mediterráneo-centrismo ha establecido con relación a la lectura de la modernidad, y es necesario pasar a una lectura en la cual la modernidad ancla sus bases en el proceso de apertura atlántica. El proceso de la apertura atlántica establece, digamos, una válvula de escape a ciertas tendencias históricas y presenta condiciones de oportunidad que la Europa geográfica, que se mantenía en condiciones periféricas o semiperiféricas respecto al mundo antiguo, o al sistema afro-euro-asiático-mediterráneo, que rigió, digamos, hasta el momento de el encontronazo civilizacional que significó no el descubrimiento, sino la invasión y la conquista y la colonización de nuestro continente. Entonces, el paso de este mediterráneo-centrismo hacia un ángulo de análisis más bien de la apertura atlántica contiene nuestra primera tesis. La segunda tesis la plantearía yo en el sentido de dirigir nuestra mirada para tratar de dar una nueva visión de la historia del mundo en el marco de un mirador privilegiado que sería justamente el de la triangulación atlántica.
Aquí me beneficio de algunas de las tesis de Gruner en el sentido de que esta geometría de la crítica haría una sustitución de la figura convencional del círculo en toda su perfección por la figura geométrica del triángulo, en donde el filo crítico estaría en la identificación de sus vértices y en la condición de esos ángulos y de qué es lo que nos están diciendo esa determinada condición de esa triangulación y del proceso histórico que ello significó. Esto es muy importante en términos de esta geometría de la crítica, de las figuras, digamos, en las cuales se concentra una determinada visión de una cierta filosofía política y de la posibilidad de apertura de un nuevo pensamiento, contendría la posibilidad de una subtesis en medio de esta tesis, que sería la de un cierto reclamo a la teoría crítica convencional, que justamente se daría con el uso de esta nueva disposición de análisis. Esto es un cierto desprendimiento, una exigencia a la teoría crítica convencional o, en otro sentido, como he dicho yo en algunos trabajos, operar un relevo de sentido al interior de la teoría crítica. Y esta tiene que ver con la disposición y la posibilidad de mirar ángulos de la historia mundial, ángulos incluso que la propia historia global tiende a ignorar, que nos permitirían iluminar las condiciones tanto del establecimiento de la modernidad, del capitalismo, del colonialismo, de los imperios coloniales y de los procesos que llevan a su interno y que son impensables o irrepresentables en las condiciones de enunciamiento de su discurso. Y en ese sentido nosotros tenemos que situarnos en los márgenes de ese discurso para poder señalar esos puntos que son irrepresentables en aquel discurso, pero que permiten enunciar una crítica a ese modo en el cual se recupera o se actualiza el proceso de despliegue de la modernidad y del capitalismo o de la modernidad capitalista. Una tercera tesis que quisiéramos desarrollar tendría que ver justamente con el señalamiento de los procesos que se dan al interior de esta triangulación atlántica y con un especial señalamiento de uno de los núcleos problemáticos, uno de los nudos problemáticos que estará siendo tejido y destejido a lo largo de las otras sesiones también, y que tiene que ver con el proceso de conexión histórica entre el colonialismo, la esclavitud, el racismo, la racialización. ¿Por qué? Porque justamente lo que tratamos de señalar, y en eso no es que me esté adelantando a los contenidos de los colegas que expondrán más adelante, sino porque hemos rastreado ya en parte algunos de sus planteamientos. Evidentemente, la fina discusión que se pueda desarrollar a propósito de conceptos como raza, racismo o racialización permiten un esclarecimiento que también está atravesado por los procesos que han definido la identidad de la realidad que queda justo en el medio de esa triangulación atlántica, que es la realidad práctica e histórica de la vivencia caribeña y del propio discurso que permite desplegar esa realidad. Paso entonces a señalar los contenidos que pueden ser aprovechables
pueden ser sistemáticamente leídos y trabajados por ustedes en las lecturas que, sin ser muy amplias, sí son sistemáticas y son, digamos, pues breves en su exposición, pero muy sistemáticas y exhaustivas en los contenidos. Las lecturas que han sido sugeridas contemplan muchos de estos temas que ahora he enunciado y que comenzaré a trabajar en el marco de lo que yo señalé como la necesidad de romper con una visión que es la visión convencional de la modernidad, que yo le he tratado de definir a través del concepto del privilegio de un cierto mediterráneo-centrismo, y la necesidad de pasar a una perspectiva de análisis histórico-crítico desde los procesos que se abren con la apertura atlántica del mundo. Como es bien sabido, la modernidad ha sido leída convencionalmente como propiamente la etapa histórica en la que estamos todavía envueltos, por más que estemos desarrollando o hayamos ingresado desde hace prácticamente 50 años en una especie de crisis permanente de este proyecto sociocultural de la modernidad en su realidad más contemporánea. Pero la modernidad ha atravesado fases que algunos de sus historiadores señalarían como los procesos de la modernidad temprana, la modernidad madura y la fase más contemporánea. Algunos hablan de tardomodernidad y de instalación, digamos, del proceso de crisis de esta modernidad. Sin embargo, la modernidad siempre se pone en contraste con los procesos anteriores, y por esa razón, desde las perspectivas del romanticismo alemán, de las filosofías alemanas del siglo XIX, es bien sabido que se crea la noción de antigüedad o de mundo antiguo, con la cual justamente se distancia el proceso de la modernidad. Como era una etapa histórica tan larga y ese contraste con el mundo antiguo, aunque señala la genealogía hacia la que dirige la Europa histórica, la Europa que nace con el mundo moderno, su genealogía dirigiendo esa perspectiva hacia la Atenas o el mundo grecolatino, queda una gran cantidad de siglos en el medio que conceptualizaron la noción del medioevo, o sea, la edad que está en el medio, y esto es muy interesante porque justamente el concepto mismo o el uso por los grandes historiadores del concepto de era medieval es posterior a ese rompimiento o a esa separación entre el mundo antiguo o clásico y el que se pretende conceptualizar como el mundo en el que estamos situados, o los que estaban situados los autores del siglo XIX de la etapa moderna. Pero esta perspectiva de análisis lo que plantea es una determinada historia que tiene su genealogía, su punto de arranque en la realidad del mundo, de la Europa que está desprendiendo su historia de una cierta periferización con respecto a la realidad continental del llamado Viejo Mundo, el sistema, digamos, afro-euro-mediterráneo, afroasiático, euromediterráneo. Y entonces la historia de Europa, que instalará el proyecto social de la modernidad, pareciera ser una historia autorreferente a esa realidad, y establece hasta incluso en grandes historiadores globales o incluso en la perspectiva de la historia total de gente como Brodel, la idea de que ese mundo tiene su núcleo fundamental en el mar Mediterráneo, en ciudades tan importantes como puede ser Génova, Venecia, Florencia, pero siempre estos espacios en donde se desarrolló el proceso del Renacimiento y la perspectiva de apertura del mundo,
parten justamente del lugar de privilegio que se le da al mar Mediterráneo. Un mar que incluso en esos mismos momentos, en el núcleo digamos, del despliegue más importante de la civilización musulmana o islámica, se desarrolló bajo la conceptualización de lo que ellos llamaban el lago del Islam. La perspectiva que aquí se plantea es distinta. La perspectiva que aquí se plantea es la de que la modernidad estalla como nueva historia, como nueva etapa histórica, con los procesos de apertura atlántica, es decir, de romper esa especie de cerco de un mundo centrado en el Mediterráneo, cuyos flujos más importantes concurren en ese espacio, y más bien con los procesos que desatarán toda la nueva apertura histórica de un mundo hasta ese momento desconocido. La modernidad entonces tendría su base en esos procesos de desprendimiento de las realidades centradas en el Mediterráneo hacia la incerteza de una historia que se abre al mundo atlántico. El Vaticano mismo, los procesos que significarán la crisis de la Roma Vaticana, los procesos de Lutero, que en estos años se celebró los 500 años de la Reforma Protestante, este desprendimiento hacia la religiosidad protestante, hacia el núcleo que Weber trabajará como la historia del norte de Europa, como un cierto modo de comportamiento, como incluso para él una cierta racionalidad específica, lo que en realidad está planteando es que la historia del mundo, una balanza de la historia del mundo se está inclinando más hacia esa incerteza de la relación que se plantea con la apertura atlántica. El mundo de Europa se abre a una nueva disposición que verá una cierta pequeña hegemonía histórica, pequeña en términos de los años, pero significativa en términos de lo que esa historia significará, en términos del lugar de ciudades como Sevilla en su momento, como Amberes en Bélgica, posteriormente Bélgica, o los núcleos del desarrollo de la Liga Hanseática y el establecimiento de Ámsterdam como la ciudad más importante en el siglo XVII. Ámsterdam como el núcleo en el que también se desarrollará mucho del pensamiento filosófico más importante. Esta primera tesis entonces nos permite mirar que la historia del mundo se abre en términos de grandes episodios históricos a esa nueva disposición, porque en los hechos lo que ello significará será, en primer lugar, que Europa se atreve o consolida procesos que están significando el rompimiento de su condición periférica con respecto a las realidades del intercambio con los árabes y el significado de la propia realidad china o oriental como el verdadero núcleo de ese mundo. El proceso de apertura con la modernidad temprana permite a Europa, sí, en cierto modo, intentar subvertir su condición periférica respecto a Oriente, pero esto no lo conseguirá sino hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, lo que sí desarrolla Europa, de modo muy específico a través de procesos históricos muy identificables, es la condición de periferización de las áreas con las cuales establecerá los procesos de intercambio triangular. Las grandes compañías, preludio de los grandes grupos corporativos, de las grandes organizaciones corporativas del capitalismo, la Compañía de Indias orientales u occidentales, esos preludios, esos anuncios de las grandes compañías multinacionales de nuestra época son las que permitirán en ese conjunto de procesos desarrollar la periferización tanto del África como de América Latina. Y eso ha de significar
la posibilidad de que Europa pueda romper el dominio de Oriente como núcleo fundamental, como nervio fundamental de toda la economía y la historia mundial. Es justamente por esa razón que Marx mismo, en el Manifiesto Comunista, que escribe justo en la frontera de la mitad del siglo XIX, 1848, él dirá que solo hasta ese momento le es posible a la industriosa Europa horadar finalmente las murallas chinas, es decir, romper la hegemonía de esas economías tradicionales y establecer el nuevo sentido histórico del despliegue de la modernidad capitalista como una modernidad ya madura, que erigirá en su centro justamente a el capitalismo inglés, el espacio privilegiado de análisis de Marx en El Capital. Paso aquí a la segunda tesis, que como señalábamos al inicio, tiene que ver con la posibilidad de enunciamiento de la historia del mundo desde una perspectiva de análisis que utilice el filo crítico de esta figura triangular, tanto de sus ángulos como de sus vértices. La triangulación atlántica estructura la historia del mundo de una determinada manera que nos permite señalar puntos ciegos en el discurso tradicional que señalábamos hace un momento de lectura de la modernidad. Una lectura en la cual parece que Europa se debe a sí misma, despliega procesos autorreferentes y siempre tiene en su núcleo la posibilidad de que sus adelantos se desarrollan o se consolidan justamente por los grandes momentos casi religiosos. Ellos siempre utilizan para esta visión, incluso se utiliza un concepto como el del milagro, el milagro europeo, el milagro tecnológico, esa condición casi trascendental de la posibilidad del adelanto, visto desde la perspectiva de la triangulación atlántica, evidentemente deja mucho que desear esta visión de autorreferencia o de una historia que se despliega sin deberle nada a nadie. Por el contrario, la perspectiva de la triangulación atlántica lo que establece es las deudas históricas que el despliegue del capitalismo moderno con base europea y con la ciudad de Londres como su punto específico de sus procesos más desarrollados en el capitalismo ya del siglo XVIII o XIX, se desarrolla justamente con amplios déficits que van a significar la destrucción del tiempo histórico de las sociedades que experimentan la colonización. Así puede uno recurrir entonces a obras muy interesantes, como toda esta conexión que se ha dado en términos de señalar la realidad histórica de la esclavitud y en su conexión con el capitalismo. La obra de 1942 de Eric Williams, el capitalismo y esclavitud, escrita por Eric Williams en el marco de sus estudios de doctorado tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Él apunta a dos hechos históricos que nos ilustran esta especie de conexión subterránea del capitalismo con la esclavitud. Se llegó a decir así que, como bien señala Williams, Liverpool entre el mediados del siglo XVII hasta los años de fin de la trata negrera, de la compañía, digamos, de las compañías que extraían a los esclavos de sus pueblos en el África y los instalaban en la realidad de la economía de la plantación en el Caribe o del algodón en lo que será Estados Unidos, sea Virginia o sea otras ciudades. Dice en su momento Williams, Liverpool se estableció o llegó a ser el mayor puerto negrero
del Viejo Mundo. Y la ciudad de Bristol también en esa época se llegó a decir que cualquier ladrillo en la ciudad de Bristol estaba mezclado con la sangre del esclavo. Es así que la esclavitud se instala en la base misma del capitalismo. La virtud del trabajo de Eric Williams, que señalamos hace un momento, es señalar la conexión inherente del proceso de la esclavitud con el despliegue del capitalismo más desarrollado de la Europa del siglo XIX, Inglaterra. Sin embargo, podemos ampliar incluso aún más esa tesis. Eduardo Gruner, en el libro que señalábamos hace un momento, del que tomábamos un poco estas tesis, La oscuridad y las luces, lo hace de una manera muy interesante, porque lo que él plantea es la necesidad de poner en consideración la esclavitud, no solo con el despliegue del capitalismo inglés, como lo hace Williams, siguiendo los pasos del trabajo histórico aún más temprano, publicado en 1938, por C.L.R. James, el gran teórico marxista antillano de las Antillas de lengua inglesa, de las Antillas británicas, quien en el trabajo, que es el intento también de hacer una especie de biografía de el gran prócer de la Revolución Haitiana de 1804, Toussaint de Louverture, en el análisis que él ofrece en su libro titulado Los Jacobinos Negros, señala también ya esta tesis. Williams, discípulo de ese modo de C.L.R. James, despliega este análisis que también se complementa en parte con los trabajos posteriores de Walter Rodney. Walter Rodney, Rodney hace un análisis también muy interesante de lo que él llama el proceso de cómo Europa subdesarrolló África. Tesis complementarias que también expresan quizás uno de los momentos más importantes del desarrollo del llamado marxismo negro. Esta gran pléyade de autores de las Antillas británicas, sea Barbados, Trinidad, Jamaica, que están pensando en la historia del mundo en clave del sistema que se forma en el cruce de este vértice antillano-caribeño de la triangulación atlántica. Por eso podemos ampliar esa tesis de la conexión de la esclavitud, ya no necesariamente con el punto específico del capitalismo inglés, sino con la modernidad toda, con el sistema mundial en su conjunto, con la perspectiva de lo que Wallerstein llamaría la perspectiva del moderno sistema mundial. Y esta conexión es muy importante justamente porque nos hace mirar y visibilizar de mejor manera aquello que fue prácticamente imposible o que solamente se enunció de maneras muy tímidas, timoratas, por las filosofías políticas europeas del siglo XVIII o del siglo XIX. Es decir, las filosofías incluso contractualistas del pensamiento dieciochesco francés o las perspectivas que desarrollarán los puntos de vista de las filosofías utilitaristas y liberales posteriormente hasta la fase tan tardía de fines del siglo XVIII y del siglo XIX, fueron incapaces de atreverse a señalar justamente que todo pensamiento en el cual ancla su raíz el humanismo occidental, en términos de los derechos
de los seres humanos como derechos del hombre, masculinamente visto y patriarcalmente visto, y racialmente visto también, como ha sido señalado en el caso de Kant, por ejemplo, por este gran filósofo africano, Chubdubi Eze. Estos grandes pensadores, sin embargo, son incapaces de mirar que el liberalismo del europeo, que está promoviendo incluso la conceptualización de los derechos del hombre, es todo él un planteamiento absolutamente hueco si no contempla justamente al otro resto de las humanidades, es decir, a aquellos seres humanos que son vistos en su conversión como cosas inhumanas, es decir, despojadas de su condición humana. Y ese proceso se desarrollará justamente con los procesos que alimentaron el despliegue del capitalismo y el despliegue de la modernidad con todas sus promesas emancipatorias y de progreso universal. Estas filosofías entonces dieciochescas y las que producen el liberalismo quedan absolutamente evidenciadas como pensamientos cortos de mira, como pensamientos inadecuados, justamente porque no señalan, no se atreven a señalar la condición del resto humano que es sometido a los procesos del trabajo forzoso en la mina o en la mita o en la hacienda, o a los procesos de su reducción a la condición de objeto o cosa en la negación ontológica del otro, que significan los procesos de esclavitud. Su conversión incluso como mercancía puesta para el intercambio de seres humanos que son sometidos a este proceso de esclavitud. Esas filosofías entonces no pueden decir, no pueden hablar en su plenitud, ni erigir un discurso crítico en su plenitud, porque fueron incapaces históricamente de, ya no digamos de establecer empatía con esos otros seres humanos que son sometidos a la reducción de cosa, a la condición de una especie de bestialidad, a su condición de no ser considerados seres humanos, sino incluso mercancías para el cambio. Y entonces es necesario visualizar desde esos procesos que iluminan la explotación forzada de la gente, la destrucción de etnias y de pueblos enteros por los procesos de esclavitud, porque eso, con ese proceder se le está tratando de enmendar la plana al discurso moderno, al discurso que provee prácticamente las maneras de mirar la historia del mundo. Justamente, y aquí combinamos con la hipótesis que señalábamos de Trouillot, el discurso europeo queda evidenciado así como un discurso de una cierta comarca del mundo, de un discurso que con ese proceder se provincializa, es decir, como un discurso de una cierta parte de un mundo ya plenamente interconectado, pero que cree, porque el proceso del poder así se lo permite, desplegar sus contenidos, que son los de una parte o una comarca, un complejo civilizatorio de la historia del mundo, como los procesos que son universales o los procesos en los que se despliega esa universalización. Visto desde el otro ángulo, esa pretendida modernidad como ilustración, como emancipación humana, queda completamente denunciada en el sentido de que la modernidad muestra su falta, la modernidad muestra su falla, la modernidad nos entrega justamente esa historia como lado oscuro que no deja mirar.
Es necesario entonces, y para eso nos sirve el proceso de la triangulación atlántica, mostrar cómo la conexión que se establece entre las grandes compañías navieras que aprovecharán los derechos de mares creados por la filosofía política de Hugo Grocio, el despliegue de Ámsterdam que desarrollará toda esa pluralidad estética del mundo en las grandes pinturas, digamos, de la realidad flamenca de inicios del siglo XVI, los bocetos mismos del Bosco, con esa gran pluralidad y variedad del mundo, que están señalando ya el intercambio de los esclavos, se desarrollarán incluso de manera más intensa en la realidad del capitalismo inglés. Pero esa conexión y esa triangulación de las grandes compañías de Indias occidentales y orientales llevan esa otra historia oculta que significa justamente la imposición de la realidad bárbara de la colonización y de la esclavitud. El nacimiento, pues, de los imperios coloniales, su despliegue, las ambiciones mismas de esos imperios coloniales expresarían ese otro lado de la historia de la modernidad, ese otro lado que la literatura ha señalado como la conexión inherente de la modernidad con los procesos de la colonialidad. Las obras, entonces, que continúan esta tradición señalada por Williams, como pueden ser los trabajos de gente tan acreditada en su examen histórico como Robin Blackburn, sobre el despliegue de la esclavitud y el barroco en el Nuevo Mundo, o los trabajos como el de Susan Buck-Morss en su libro de Hegel, Haití y la historia universal, apuntarían justamente al otro elemento que intentaré desarrollar en la tercera tesis. La tercera tesis que les proponía señalaba en rigor a los puntos que se articulan en el propio enunciamiento general del curso, los conceptos de raza, negritud y humanidad. Voy a intentar desarrollarlos en una cierta perspectiva que creo es la intención de todas estas sesiones, que sería un cierto enunciamiento, una puesta en perspectiva que les permita a ustedes ejercitar, digamos, actualizaciones de sus temas o aperturas de sus temas hacia estos núcleos de análisis. Aquí intentaría yo desarrollar algunas tesis que están planteadas en la obra quizá más importante de este antropólogo e historiador de origen haitiano, fallecido en el año de 2012, Michel Rolph Trouillot. Trouillot, en su libro más importante, Silenciando el pasado, que afortunadamente para los lectores de habla castellana acaba de ser traducido al español, publicado por Comares en España, desarrolla una hipótesis muy interesante en términos de un análisis que relaciona las cuestiones de la historia con las cuestiones del poder. La hipótesis que él sugiere
con la que verdaderamente cierra el prefacio de su libro, del cual en la bibliografía que nosotros proponemos sugerimos un extracto, un capítulo del mismo, pero lo retomo con la tesis que él da al final del prefacio. Dice Trujillo, la mayor característica del poder puede ser su invisibilidad. El mayor reto, mostrar sus raíces. Esta tesis está ya conteniendo una clara conexión de los temas de la historia como temas del poder. En rigor, lo que hace Trujillo cuando enuncia el problema de la invisibilidad de las lógicas del poder, está remitiendo prácticamente al análisis de lo que sería la base fundamental de la teoría crítica o de cualquier pensamiento crítico, que sería el problema del enunciamiento de las realidades histórico-materiales y sus procesos de fetichización. Los procesos de fetichización que, como sabemos desde el análisis de Marx, consistirían justamente en la personificación de las cosas y la cosificación de las personas, por un lado, y por el otro, en visibilizar un cierto ángulo e invisibilizar otro ángulo de los procesos relacionales de las realidades materiales e históricas. Lo que Trujillo quiere hacer aquí es señalar justamente la distancia que se abre en términos de lo que serían los procesos productores de la historia, de esa historia con letra mayúscula, y la discursividad de esos procesos históricos, es decir, la historia con H minúscula. El ejemplo que él utiliza es justamente la invisibilidad o la incapacidad para el discurso europeo de detectar siquiera y en ese sentido visibilizar el significado histórico de la revolución haitiana. Europa se revela para Trujillo como incapaz de tomar conciencia y de visibilizar la importancia histórica de la revolución haitiana. Por eso él dice, es un acontecimiento impensable para el pensamiento europeo. Y no solo para el pensamiento europeo, sino para el pensamiento europeo cuando éste se universaliza, cuando adquiere una condición de universalización. La historia misma de la revolución siempre es leída como el establecimiento de un hecho específico, la Revolución Francesa, como la muestra de lo que sería la revolución para toda la historia posterior del mundo. Y se ignora justamente la radicalidad de la rebelión haitiana, que estaría mostrando justamente no solo una mayor radicalidad que la Revolución Francesa, por eso llega a decir Gruner en el libro que citábamos hace un momento, la revolución haitiana es más francesa que la francesa, justamente porque es haitiana. Justamente ¿por qué? Porque sí pone en juego la condición de adquisición del proceso de la libertad, porque cuestiona no solo el hecho en un sentido formal o abstracto de un derecho contenido en la ley o en la palabra escrita en el código de ley, sino significa la puesta en ejercicio de la liberación misma del esclavo, de la liberación del cuerpo negro del esclavo y la liberación de la condición histórica de una colectividad que abandonaría la condición de ser un satélite de un poder metropolitano sometido a la colonización y la posibilidad entonces de construcción de esa liberación del cuerpo negro del esclavo, de su condición específica de erigirse ahora sí como persona plenamente humana, no sometida ya no a la razón de otro, sino al poder y al dominio del otro,
en la posibilidad de construir una determinada condición histórico específica de acuerdo entre esa colectividad que intenta alcanzar su liberación. La posibilidad de construcción, de independencia, de autodeterminación, de erigirse como nación, como Estado-nación. Dificultades que van a estar presentes, desde luego, para todo el discurso anticolonial posterior. No puede uno entender de otra manera los planteamientos de Fanon, por ejemplo, en Los Condenados de la Tierra, y en la crítica de la violencia que él hace ahí, en el sentido de la violencia de liberación de las colectividades colonizadas, como negación de la violencia estructural, como violencia naturalizada e invisibilizada del poder metropolitano colonial. En ese sentido, la conexión que aquí se abre, y ahí por eso se podría situar el punto específico del nacimiento del discurso de la negritud, porque justamente en el apartado o en el artículo 15 de la Constitución de 1805 está planteado justamente la genealogía misma de lo que será posteriormente el discurso de la negritud. Es decir, el discurso de la condición indígena de Haití, o de los habitantes de Haití como habitantes, digamos, de esa zona del mundo, que estarían planteando la posibilidad de remisión de una determinada manera a una cierta ancestralidad histórica, a la condición de afirmación y de diferencia con la cual se plantea la disposición de su visión, de su identidad histórica, y cómo a partir de ahí el enunciamiento de ese discurso mostrará todas sus posibilidades, como posteriormente también sus límites. Porque esa condición de la negritud, digamos, señalada ya en el arranque, digamos, de ese discurso a mitad de la década tercera, en 1930, en los 30 del siglo XX, está señalando directamente las posibilidades de lanzamiento, digamos, hacia ciertos extremos de esa disposición de análisis, de esta disposición poética y política de ese pensamiento. Por un lado, hacia un desarrollo a la noción de un cierto panafricanismo, es decir, la vuelta a una cierta condición de su ancestralidad como origen, y por el otro, también el rechazo como afirmación de la condición misma que precipita los procesos de conexión de la modernidad con la colonialidad. Es decir, el enunciamiento de la divisoria, de la división entre los conglomerados y los complejos civilizatorios humanos a través de un principio que incluso se plantea como un principio apegado a una cierta cientificidad de la división de los conglomerados humanos y de los complejos civilizatorios por su principio de racialización. El concepto de raza y de racismo, entonces, plantea una ficción, pero una ficción que es una espectralidad material, una ficción material que permite, entonces, el trato jerárquico respecto a los otros, decía yo, incluso con un cierto apego a una determinada noción de su cientificidad. Todo el problema que plantea el racismo religioso en la modernidad temprana, y después el racismo científico o el racismo cultural actualmente, está planteado sobre todo una disposición en la cual el establecimiento de la noción de raza, e incluso en el desarrollo más fuerte de su equívoca cientificización en el siglo XIX, lo que estaría planteando sería la disposición de puesta jerárquica
en términos del reclamo de una cierta superioridad sobre todos los otros complejos civilizatorios que son puestos en condición de su inferiorización histórica. Es decir, lo que el Caribe y la triangulación atlántica señalan como los núcleos de los procesos que están en el interior de los ángulos de ese triángulo, están justamente vistos o lubricados permanentemente con esta noción de el reclamo de esa parte del mundo que se plantea como ilustrada, racional, moderna en sí misma, que sin embargo está efectuando los procesos de naturalización de la violencia, del trato hacia esas colectividades que son señaladas como bárbaras, pero que a las que se les aplica efectivamente, no como un señalamiento de su barbaridad, sino como procesos efectivos de su barbarización. Y esos procesos de racialización justamente serán los que estarán en la base del proceso clasificatorio moderno que estará desplegando y permitirá la amplia polarización del mundo y el despliegue de la desigualdad a nivel mundial y de la imposibilidad en la que todavía nos encontramos para alcanzar un desarrollo de todas las humanidades, es decir, de los complejos civilizatorios que han desplegado virtudes en sus desarrollos históricos y la capacidad que tengamos en un momento determinado de desarrollar no solo diálogos entre estas tradiciones, en sus núcleos de pensamiento, en cómo estos núcleos de pensamiento se apegan a una determinada manera de mirar sus simbologías, sus razonamientos míticos y la posibilidad de entonces llegar a entendimientos humanos de una verdadera horizontalidad, de una verdadera reciprocidad, y no como ha sido hasta la fecha con los principios de racialidad, estableciendo una relación jerárquica en donde un núcleo del mundo, un complejo civilizatorio del mundo, una realidad particular y específica, se apropia de los valores y los trata de establecer como valores universales, como universales nordatlánticos, pero que esos mismos valores son incapaces de referir hacia ese lado oscuro que contienen, hacia esa historia no contada que tenemos nosotros como habitantes de ese mundo sometido a los procesos de dominación, de explotación, de apropiación y de clasificación en términos de esa racialización, los que tendremos que ser capaces de decirle a ese discurso crítico también las incapacidades que tiene de erigirse como un discurso crítico pleno. Y es así que entonces la manera en la cual se conecta el tema de la raza, del racismo y de la racialización, como la posibilidad de que la triangulación atlántica nos permita mirar de otro modo la historia del mundo y también la historia de los problemas del mundo y de las posibilidades de arribar a soluciones más humanas, más justas y que puedan ver a todos los núcleos y complejos civilizatorios y no solo otorgarle el privilegio a uno de ellos. Nos vemos para la siguiente clase y estaremos dejando escrito la consigna de análisis para esta sesión.